Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Vamos a dar comienzo, habiendo quórum, de la reunión plenaria de las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y también de la Comisión de Presupuestos de Hacienda. Antes, lo primero que quiero decir es que efectivamente desde abril de este año la Comisión de Justicia y Asuntos Penales viene abocándose al tratamiento de modificación integral del Código Civil, del Código Procesal Penal, a partir de que existen hoy en la comisión que presido 4 proyectos de modificación integral del Código Procesal Penal de la Nación. 4 proyectos son de autoría del senador Ernesto Sanz, del senador Artaza, del senador Mandato Cumplido Benítez, y un proyecto de mi autoría que fue redactado por el doctor Julio Federic, que replica de alguna forma el Código Procesal Penal que tiene vigencia en la provincia de Entre Ríos. A partir de abril de este año comenzamos a darle tratamiento a estos proyectos de reforma integral sobre el convencimiento y el consenso de que era necesario en este año avanzar en la discusión de esta cuestión tan importante, para lo cual hemos invitado en distintas oportunidades a que den su opinión al respecto el doctor Julio Federic, que fue quien redactó el proyecto de Código Procesal Penal de la provincia de Entre Ríos. También estuvo presente hablando del mismo tema la presidenta del Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Entre Ríos, la doctora Claudia Misahuac. También estuvo presente dando su opinión el doctor Alberto Binder, fundador y vicepresidente del Instituto de Estudios Comparados de Ciencias Penales, y también a pedido de otros senadores integrantes de la comisión. Estuvieron exponiendo el doctor Marcelo Lucini, juez de Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, y el doctor Jorge López Lecube, fiscal de Cámara ante los tribunales orales en lo criminal. Todas las exposiciones, los distintos proyectos van a ser repartidos por la secretaria de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, que están en un CD. Todos los proyectos, como digo, de modificación integral del Código Procesal Penal, como así también las versiones taquigráficas de los distintos expositores que estuvieron presentes en cada una de las reuniones en ese sentido. Y bueno, ahora ha ingresado en el Senado el proyecto del Ejecutivo de modificación integral del Código Procesal Penal, el expediente Poder Ejecutivo 363/14, proyecto de ley aprobando el Código Procesal Penal, para lo cual hemos invitado en esta oportunidad al ministro Julio Alac, ministro de Justicia, que le damos la bienvenida y le agradecemos la presencia, como así también al secretario de Justicia, Julián Álvarez, y distintos funcionarios del Ministerio de Justicia que han estado trabajando en este proyecto. Dando la bienvenida, le damos la palabra al ministro Alac y agradeciéndole su presencia. Buenas tardes, señores senadores y senadoras de la Nación. Es un gran honor para nuestro ministerio la posibilidad de poder desarrollar en líneas generales los aspectos principales del Código Procesal Penal que ha sido enviado a esta Cámara de Senadores por el Poder Ejecutivo, el cual no contiene demasiadas novedades, sino que es la síntesis de los mejores proyectos que los señores y señoras senadoras de la Nación han elaborado en los últimos 30 años desde la recuperación de la democracia, y también es una síntesis de los mejores proyectos que se han elaborado en las cámaras de diputados, como así también
y a través de ellos recopila las mejores elaboraciones doctrinarias de los especialistas argentinos como Julio Mayer, como Alberto Binder, que han servido de inspiración, especialmente el proyecto de Código Procesal Iberoamericano, han servido de inspiración a muchos países de Latinoamérica para poder abandonar el sistema inquisitivo y pasar al sistema acusatorio. Hoy, además de los nombrados, que vienen del Ministerio, como el secretario de Justicia Julián Álvarez y el subsecretario de Política Criminal Juan Martín Mena, también nos acompaña un flamante funcionario de nuestro ministerio que ha sido legislador de la Nación en la Cámara de Diputados durante muchísimo tiempo y que tiene a su cargo ahora la coordinación, la unidad de coordinación para el Código Procesal Penal de la Nación, que es nuestro querido amigo Oscar Albrieu, que está aquí, y que nos parece un nexo importante entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo para generar un nuevo impulso a la sanción de un Código Procesal Penal de la Nación, porque como ustedes quizás sepan, Oscar también en su tarea de legislador fue promotor de un proyecto que en definitiva no tiene significativas diferencias como el que se ha enviado a este Senado. Bueno, agradeciendo nuevamente la invitación, diciéndole que para nosotros es un gran honor estar aquí. Quería destacar que si bien la discusión sobre el paso del sistema inquisitivo al acusatorio parece ya saldada, porque hay una gran unanimidad doctrinaria, legislativa, hasta diríamos judicial, en que hay que reemplazar el sistema inquisitivo por el sistema acusatorio, nos parece importante, sin quitarle demasiado tiempo a los señores senadores, poder desarrollar esto en dos capítulos. La parte del sistema en sí, la transformación del sistema, que tiene un carácter profundamente transformador en una institución que increíblemente ha transitado casi 200 años de historia argentina sin modificarse, y la otra parte que también contiene una importancia muy relevante, que son los detalles del articulado, que hemos visto ya, sobre los cuales ha habido una legítima, saludable discusión pública sobre puntos de algunos artículos. Quiero también hacerle entrega, a sugerencia del presidente del bloque del Frente para la Victoria, el senador Pichetto, al presidente de la comisión, de una carpeta que contiene una declaración pública que fue efectuada hace 2 años por más de 210 jueces federales y nacionales vinculados a la justicia del crimen, en donde los jueces de la nación, los jueces federales y nacionales, promueven, proponen y solicitan al Poder Ejecutivo, y supongo que al Congreso de la Nación también lo han hecho, el pase del sistema inquisitivo al acusatorio. Posteriormente, de desarrollar brevemente las características de los sistemas y por qué la opción por el acusatorio puro, y también desarrollar brevemente, para no extender demasiado la exposición y abusar del tiempo de ustedes, vamos a responder todas las cuestiones que ustedes consideren necesarias. En primer término, consideramos que este proyecto de ley, como la mayoría de los proyectos que se han presentado del paso al sistema acusatorio, es un proyecto que reforma profundamente el sistema procesal penal de la Nación. Además, es dotar al Poder Judicial y al Ministerio Público de un instrumento eficaz, moderno, eficiente en la lucha contra el delito, especialmente contra el crimen organizado, contra los delitos complejos, y persigue como objetivo final un grado de mayor satisfacción de la sociedad con el sistema de persecución penal y el sistema de punición penal. No pretendemos, ni este código pretende, establecer sistemas de mano dura simbólica o un sistema punitivo demagógico. Simplemente lo que pretende este código es acelerar los plazos, es sumar oralidad al proceso, es garantizar que quien cometa un crimen o un delito sea penado, garantizar que la víctima, que sin entrar en debates fue originariamente la titular de la acción penal, pueda participar activamente del proceso sin tener que pedir permiso.
Y en ese sentido, sabemos que este código es un instrumento más de la política criminal del Estado. El constituyente quiso que la política criminal del Estado no esté en un poder. El constituyente quiso que la política criminal del Estado, en la lucha contra el delito, esté dividida en los tres poderes. Si bien las clasificaciones son solamente metodologías para llegar al conocimiento, una clasificación sencilla, básica, puede decirse de que el delito podemos clasificarlo en tres grandes categorías: el delito común, que afecta a la seguridad ciudadana; el delito complejo, que afecta a través del crimen organizado a toda la sociedad; y la tercera categoría podría ser el orden público. Nosotros creemos que este código va a permitir enfrentar los nuevos desafíos que tenemos para luchar contra todo tipo de delitos, pero especialmente contra el crimen organizado y el delito complejo. Creemos que este código se inscribe en la política criminal del Estado, que a nuestro criterio tiene 6 categorías, distribuidas casi armoniosamente entre los tres poderes. Es potestad de este Congreso de la Nación las dos iniciales: legislar sobre el derecho penal de fondo y legislar sobre el derecho penal procesal. En ese sentido, ustedes saben que un conjunto de especialistas de la oposición en su momento y representantes del Ministerio de Justicia trabajaron para actualizar el código de fondo, el Código Penal de fondo, que puede ser una buena o no buena opción, pero que se trabajó y se está trabajando con dictamen de las universidades para analizar la conveniencia o no de que se sancione esa norma. En cuanto al segundo instrumento que potestad del Congreso, es el que hoy venimos a presentar, el Código Procesal Penal de la Nación, atribución exclusiva del Congreso de la Nación, que surge del artículo 75. Pero esta norma también condiciona a los otros 4 actores que tiene la política criminal, 2 de los cuales dependen directamente y de bien de la Constitución Nacional, como es el Poder Judicial, que con sus atribuciones regula la jurisdicción, y el Ministerio Público, que quiso el constituyente capitularlo aparte, en el capítulo 4, fuera del Poder Ejecutivo, donde alguna vez estuvo, fuera del Poder Judicial, donde alguna vez se lo imaginó, fuera del Poder Legislativo, donde alguna vez también se lo quiso incluir, y el Ministerio Público, como cuarto elemento de la política criminal del Estado, hoy está claramente desarrollado en el artículo 120 y en un capítulo especial. Y por último, lo que atañe al Poder Ejecutivo, que son las fuerzas auxiliares del Poder Judicial, las fuerzas de seguridad, con la Policía Federal, la Prefectura, la Gendarmería, la Policía de Seguridad Aeronáutica, que acompañan, ¿cierto? Y son fuerzas auxiliares del Poder Judicial y el Ministerio Público. Y como sexto elemento de la política criminal, el sistema penitenciario y postpenitenciario, que también dependen del Ejecutivo. Es decir, que estamos en un estado en donde los 6 elementos de la política criminal los tiene claramente repartido con 2 elementos por poder. Por lo tanto, si hay algo que es una cuestión de Estado en Argentina, que trasciende los poderes, es la política criminal. En ese enfoque, nosotros nos parece importante acompañar una voluntad que cada uno de ustedes creó en su momento, y por eso también celebro que sea en el Senado la Cámara de Origen, que cada uno de ustedes ha promovido en sus provincias. Seguramente, o están pensando promover, seguramente todos saben del sistema acusatorio mucho más de lo que puede saber alguien que no representa una provincia, porque la mayoría de las provincias argentinas ya lo han desarrollado. Y es bueno que así sea, por el concepto federal de nuestra nación, por el carácter preexistente de las provincias en relación a la nación, y porque se repite, quizás 150 años después, el mismo proceso en el sistema procesal penal, el mismo proceso que se dio con la Constitución Nacional, cuando fueron las provincias a través de los pactos especiales, los pactos precedentes, a través de las constituciones elaboradas por diferentes pensadores, quienes fueron anticipando el proceso constitucional que desembocó en 1853. Si uno recuerda la famosa polémica de Alberdi con Sarmiento, en donde el Sarmiento le imputaba a Alberdi que la Constitución nuestra había sido una copia de la de Estados Unidos, y Alberdi decía, no, es producto del derecho patrio que se construyó desde 1810 a 1853. Uno podría usar también esa
ese pensamiento y decir, este proyecto de Código Procesal Penal Federal es producto del desarrollo que las provincias ya han hecho en el derecho procesal penal y que la nación debe sentirse orgullosa porque fueron las provincias las pioneras en desarrollar este sistema acusatorio. Sistema acusatorio que además se ha desarrollado en toda Latinoamérica a partir de autores nacionales. Muchas veces hemos dicho, nos duele que algunos países digan, cuando queremos actualizar nuestra normativa, miramos qué han escrito los argentinos. Y ahí actualizamos la normativa, por ejemplo, penitenciaria chilena, o actualizamos la normativa procesal ecuatoriana o colombiana, a partir de desarrollos que han hecho los argentinos, pero que no pudieron concretar. Nuestros procesalistas han sido impulsores de los cambios que se han dado en Latinoamérica, y el Estado federal, no la nación, porque la nación ya lo hizo en las provincias, en la mayoría, el Estado federal no ha podido plasmar este nuevo Código Procesal Penal que nuestros pensadores lograron promover y concretar otros países americanos, latinoamericanos especialmente. Por lo tanto, el cambio de sistema creo que es una deuda que tiene el país, pero no es una deuda del sistema democrático de los últimos 30 años. Nosotros creemos que es una deuda que tiene el sistema desde la Constitución misma. Para citar nuevamente a Sarmiento, y en este caso en una opinión coincidente con la de Alberdi, Sarmiento decía que una de las peores cosas que había heredado el sistema republicano argentino en 1853 había sido mantener el sistema inquisitivo. Por lo tanto, el sistema inquisitivo viene siendo no una deuda de la democracia, viene a ser una deuda de la República, porque el sistema inquisitivo sabemos que es propio de los gobiernos autoritarios, monárquicos, autoritarios. Sabemos todos que la democracia nació en Grecia, sabemos todos que la República nació en Roma, pero también sabemos todos que esa República romana, republicana, se transformó en imperio, y cuando se transformó en imperio comenzó el proceso inquisitorio, con otro nombre, pero era la persecución del imperio romano autoritario a los católicos que profesaban una fe, y se los perseguía por católicos mismos. Y después ese esquema de persecución a los católicos lo incorporó la Iglesia y lo utilizó al sistema inquisitorio como un instrumento de persecución a quienes consideraba herejes y a los cuales se llegó al extremo de aplicar la tortura para que el cuerpo pueda expiar y purificar su alma y servirle luego en la secularización al poder terrenal. Las personas condenadas sin derecho a defensa aparecían quemadas en la hoguera, y eso funcionó durante mucho tiempo y quedó esa idea del proceso teológico sacralizado en códigos de procedimientos que lo incorporaron al derecho positivo. Y aún hoy seguimos hablando de términos que vienen de ese proceso. Cuando hablamos de la confesión, cuando el imputado confiesa, ¿qué es la confesión? Sino el acto por el cual la persona se arrodilla ante un sacerdote y confiesa sus pecados para que el sacerdote le otorgue la pena que corresponde. Y seguimos hablando y poniendo en funcionamiento un sistema ritualista con secretos en la investigación. Por lo tanto, ese sistema inquisitorio que luego fue adoptado por las monarquías modernas de 1400, en el nacimiento de la modernidad, que ya se lo apropiaron a la Iglesia en España y Portugal y lo usaron ya para unificar los estados y para perseguir a los judíos y para perseguir a los moros y para perseguir a quien que desobedecía el orden de la autoridad. Ya no se vinculó por entonces el acto con el delito, sino que se vinculó el delito con la desobediencia al poder religioso o al poder monárquico. Y ese esquema que dominó a la Europa continental fue trasladado obviamente a las colonias de América, y así Portugal y España lo trajeron aquí, y aquí quedó. Aquí quedó con esa figura en donde el juez se confunde con el fiscal, donde no están claramente separadas las funciones del fiscal, del defensor y del juez. Y cuando uno pregunta e indaga, ¿cuándo empezó el sistema inquisitivo en Argentina? Y empezó cuando los españoles establecieron el virreinato del Perú, porque desde entonces empezó a regir acá. ¿Y cuándo se estableció en la República? Desde 1810,
porque algunos creen que el sistema inquisitivo en realidad empieza en 1888 con el Código de Barrio. Y el Código de Barrio lo único que hace es adaptar el sistema procesal nuestro a lo que ya venía traspolado por España. Recuerdo una frase de un brillante jurista correntino, que fue luego rector de la universidad donde estudió el doctor Pichetto, de la Universidad de La Plata, que fue el rector después de Joaquín B. González, cuando dijo: el Código de Barrio ya nació antiguo y la nación adoptó lo viejo. Lo decía Rivarola en 1888 y ahí quedó, 126 años el sistema inquisitivo. Lógicamente después hubo una, como dice Mayer, una corrección del sistema inquisitivo con el proyecto del EBN de 1992, que fue un salto importante porque se oralizó la etapa del juicio, pero siguió siendo inquisitivo en la etapa de la instrucción claramente. Y hasta la misma Iglesia Católica, en el año del jubileo, a través de la bula de Juan Pablo II, pidió perdón, cuando piden perdón por la actitud de la Iglesia de pasividad en la época de la conquista y la masacre de los aborígenes, cuando pidió perdón en la misma bula del jubileo por la pasividad de la Iglesia ante la esclavitud durante el tiempo que duró, y cuando la Iglesia pide perdón también por la Inquisición y sus muertos. Es decir, ya el reconocimiento que la Inquisición fue un método negativo en la historia de la humanidad fue reconocido por el mismo Papa Juan Pablo II cuando hace una fuerte autocrítica de la Iglesia con la Inquisición. Y lo más notable también, que en la Constitución de 1994, en la reforma constitucional, este fue un tema central, porque no solamente fue un tema central yendo quizás al retorno democrático de 1983, introducido en el Consejo de la Consolidación de la Democracia por Raúl Alfonsín, que encomendó a Carlos Nino y a Mayer trabajar en un esquema acusatorio que saliera del inquisitivo, sino que incluso fue uno de los temas centrales de la reforma de la Constitución del 94. Y ahí el constituyente fue muy contundente y dijo: el Ministerio Público tiene que estar como un órgano extrapoder. ¿Para qué? Para establecer el sistema acusatorio. Y me voy a permitir leer, no la exposición de Masnata, que fue uno de los expositores, pero sí de Jorge de la Rúa, cuando dice: no obstante ello, en la Convención Constituyente, ¿no?, creo que cabe realizar algunas consideraciones para explicitar en alguna medida la historia interna de lo dispuesto en este dictamen para cuando llegue a ser una norma constitucional. Dice: el servicio de justicia de nuestro tiempo no se satisface simplemente con la existencia de jueces independientes. No basta la relación ciudadano-juez, porque la complejidad de intereses, la calidad de sociales o colectivos de muchos de ellos y el desamparo de muchos ciudadanos para el acceso a la justicia requieren de otro poder que genere la función de dinamizar, incitar o promover ante los jueces la actividad judicial. No es buena la actuación de oficio de los jueces, que nos aproxima a viejos sistemas inquisitivos. Por el contrario, la regla debe ser la del estímulo por parte de un órgano requirente autónomo, como es el Ministerio Público. Y ahí funda de la Rúa el concepto de defensa de la legalidad, de los intereses generales de la sociedad, que están contenidos en el 120 de la Constitución, y habla de un Ministerio Público Fiscal que custodie la acción penal pública y los intereses colectivos, y un Ministerio Público Pupilar, el de la defensa, que es la protección de los protegidos. Pero si faltaba alguna duda sobre la legitimidad o la necesidad, creo que la exposición del constituyente es sumamente contundente. Por lo tanto, creemos que esta discusión ha sido saldada en la Argentina y que, más allá de la discusión del articulado, que merece la misma importancia, no quiero desmerecer para nada el articulado, es saludable para la nación que se salde esta deuda de 200 años de vida. También resulta llamativo que, siendo la Constitución en el 120 quien ya establece el sistema acusatorio, nunca se haya planteado en un sistema de control de constitucionalidad difuso que tiene nuestro país, que un juez haya planteado la inconstitucionalidad del actual código. Porque es tan claro la voluntad del constituyente en el 120, son tan claros los debates constituyentes a favor del sistema acusatorio, que han pasado 20 años, en 1994, y no se ha planteado la inconstitucionalidad in totum del actual Código Procesal Penal, como quizás debería plantearse. Pero también es cierto que no legislarlo abre la posibilidad que la justicia
a través de este concepto que tiene la justicia saludable, de interpretación dinámica de la realidad, interprete las normas y dicte sentencias de carácter general, que ha llevado a que el presidente del bloque, Miguel Pichetto, en alguna oportunidad valientemente ha dicho: hay que tener cuidado en que se viole la división de poderes y quede claro que quien puede dictar normas generales en una república es el Poder Legislativo, no el Poder Judicial. Ahora bien, si nosotros, como Poder Ejecutivo, tardamos 20 años en reglamentar un procedimiento penal tan claramente exigido por la Constitución en el 120, un procedimiento penal que ya Sarmiento dijo que era una herencia gravosa para la nación en 1853, si hemos tardado más de 126 años en sostener el Código de Obarrio, que ya Rivarola decía que había nacido viejo, también estamos permitiendo de que haya legislación general que nazca del Poder Judicial. Por todo eso, nosotros nos parece importante esta posibilidad que hoy tiene el país, que muchas veces se ha visto frustrada, que la han impulsado, yo creo, todos los presidentes democráticos en el último tiempo, de avanzar en un sistema acusatorio. El sistema actual es un sistema que genera una profunda insatisfacción de la víctima, que tiene que pedir permiso para participar en el proceso, que carece de la posibilidad de ver rápidamente consumada su expectativa de celeridad con una condena rápida. Este sistema también no le da satisfacción al imputado, que ve transitar muchos años de su vida en prisión sin saber si es culpable o inocente. Y quizás un día haya una sentencia que dice que es inocente, pero ¿quién le restituye la pérdida familiar, laboral, educativa, de haber permanecido en la cárcel un montón de años siendo inocente? Y lo que genera una absoluta decepción de la sociedad, porque no cubre mínimamente las expectativas sociales, produciendo hechos que generan incluso una gran conmoción, al ser tan largos los procesos, que llevan a 4, 5, 6, 7, 8, 12 años. Muchas veces el imputado pasa gran parte de este periodo privado de libertad, y cuando llega la sentencia se le comunica que ha tenido una pena quizás menor del tiempo que ha tenido, y al otro día aparece en los medios de comunicación en libertad, caminando por el mismo barrio donde vive, porque ya ha cumplido la pena. ¿Y cómo se siente la víctima que ve que la persona condenada al otro día de la sentencia es liberada? ¿Cómo se puede sentir la víctima? ¿Cómo se puede sentir la sociedad? Es lógica esa indignación que puede sentir. Por lo tanto, la celeridad, la oralidad, son cuestiones esenciales para mantener la credibilidad del sistema. Y si vemos además que hay que proteger a la víctima y hay que darle derecho a la víctima para que no pida permiso para entrar en un proceso de la cual ha sido víctima, y que si no se le da esa posibilidad, el Código prohíbe la posibilidad de presentarse como querellante para seguir adelante con la investigación y avanzar en la investigación. Y atendiendo a la otra parte, que es el imputado, vemos también que nuestro sistema tiene graves deficiencias, gravísimas. Las cárceles argentinas tienen un promedio altísimo de procesados. Yo quiero leer datos de el instituto que por lo menos en Europa tiene mayor nivel de prestigio, que tiene sede en Inglaterra, que es el Centro Internacional para los Estudios de Prisiones, de cómo es el promedio anual de los procesados. Y tenemos, por ejemplo, a nivel de procesados, el promedio mundial es del 30%. Argentina tiene el 60% de procesados. O sea, de cada 10 privados de libertad, 6 están en situación de proceso, solo 4 están condenados. Y vamos a dar algunos números. Estados Unidos tiene un 21% de procesados, Costa Rica 22%, Brasil 38%, Chile 24%, Colombia 33%, Italia 36%, Portugal 17%, España 13%, Francia 26%, Alemania 18%, Rusia 17%, Argentina 59,5% de procesados. Si uno ve la población de jóvenes adultos, llega el promedio de procesados al 80%.
Hoy tenemos 10.415 alojados en el Servicio Penitenciario Federal, hoy a la mañana, de los cuales tenemos 59,5% procesados, 32% de condenados, y en el promedio, si uno suma los jóvenes adultos, llega a 83% de la cantidad de procesados, 17% de condenados, con lo cual el total está en el 60%. Creemos que con un sistema como el que se propone y como ustedes han propuesto, porque no es ninguna novedad, no quiero plantearlo esto como una novedad, no es ninguna novedad para los países latinoamericanos que ya abandonaron el sistema acusatorio. Obviamente que los países anglosajones y germánicos nacieron con el sistema acusatorio, ¿cierto? Esto no creo que sea necesario detallarlo, pero desde la Carta Magna de Juan Citerra en 1215 el sistema fue acusatorio y fue trasladado a sus colonias en América y Canadá como acusatorio y nacieron con ese sistema. Pero los países que provenimos de la colonización española y portuguesa hemos tenido el sistema inquisitivo. Todos los países prácticamente de América Latina han pasado al sistema acusatorio. Quedan dos, Uruguay y Argentina. El 5 de noviembre el Congreso uruguayo probablemente apruebe ya el paso de Uruguay al sistema acusatorio. Es decir, que prácticamente vamos a quedar como el único país, pese a que fue el pionero en difundir el sistema acusatorio en América Latina, a través de sus doctrinarios, vamos a quedar últimos en mantener el sistema acusatorio, en este caso mixto o, como dice Mayer, acusatorio corregido. A nivel de provincias ya dijimos que 17 provincias argentinas han pasado ya al sistema acusatorio. Y otro tema que ya no tiene que ver con la celeridad del nuevo código, ni la oralidad, ni la inmediatez, que no tiene que ver ya con el juez que lee expedientes. En estas charlas previas hemos hablado con jueces, con fiscales. Ayer un juez importante, federal, me decía, lo bueno de esto para nosotros los jueces, que muchos creen que van a ser perjudicados, es que nos vamos a poder dedicar a juzgar y no vamos a ser jueces que leamos expedientes. Vamos a poderle ver la cara al imputado, vamos a poderle ver la cara al defensor, vamos a poder valorar la prueba en las tres grandes audiencias que tiene este proceso. Pero además, algo que va a permitir es que la lucha contra el crimen complejo requiere la investigación conjunta de los fiscales y de las autoridades federales y también de los fiscales nacionales o federales con los fiscales de otros países. Y es muy difícil llevar adelante procesos de investigación conjunta cuando una provincia tiene un fiscal instruyendo y avanzando en la investigación y la contraparte federal es un juez, porque es otro el diálogo, son otras las relaciones, son otras las cuestiones de jerarquías de poderes. Lo ideal es unificar el sistema acusatorio en todo el país, porque eso va a permitir el avance en las investigaciones complejas en una forma mucho más coordinada entre funcionarios que tienen la misma función. Y también a nivel regional. Sabemos que el crimen complejo excede los estados, que es regional, la trata, el narcotráfico. Por lo tanto, que un fiscal de otro país, de Colombia, de Brasil, tenga que coordinar las políticas acusatorias con un juez federal argentino, con un juez nacional, complica la investigación. No es lo mismo también la relación regional en la unión entre fiscales para avanzar en la investigación conjunta. Por todo esto y pidiendo disculpas incluso si hemos sido extensos, queríamos plantear estos fundamentos para avalar una vez más una idea que ronda el país desde hace mucho tiempo, que ha tenido muy buenos resultados en algunas provincias. Hace 3 días un diario de Neuquén, aquí hay senadores de Neuquén, publicó que un homicidio doloso en Neuquén duró 3 días para llegar a la condena, garantizando absolutamente las garantías procesales del imputado. 3 días. Nosotros tenemos un promedio a nivel federal y nacional que los juicios pueden estar en 6 años, en algunos casos 12 años. Si tomamos en cuenta nuestro país vecino, Chile, los juicios pasaron de durar 6 años a durar un promedio de 6 meses. Pero sin ir a mirar Chile, miremos Neuquén o miremos Chubut. Creo que el caso de Neuquén es un caso impactante
que en 3 días, en un caso de flagrancia de homicidio, se haya podido llegar a una condena. No esperamos tener esa expectativa, pero sí pensamos de que la oralidad va a acelerar enormemente los plazos procesales y este código va a ser un muy buen código para luchar mejor contra el delito. Muchas gracias. Gracias, ministro. Vamos con el secretario de Justicia y después empezamos con las preguntas. Pero vamos con... ¿Quién es el presidente? ¿Quién conduce acá? Bueno. Si quieren, entre el secretario de Justicia y el secretario de Política Criminal podrían detallar algún aspecto del código. Seguimos. ¿O no hace falta? Permítame, ministro. El secretario de Justicia va a explicar el proceso. Sí, no me alcanzo a escuchar de que Cimadevilla me está planteando que va a proponer una persona que venga, por supuesto. La vamos a ir anotando, si vamos a continuar. Que venga. No hay ningún problema. Adelante, secretario de Justicia. Bueno, no, simplemente creo que está explicado el proceso de maduración que tiene este Código Procesal Penal para la Argentina y el trabajo que se viene haciendo en 1987 con los más de 7, 8 proyectos que ya existían, que tienen tratamiento, que han tenido tratamiento en el Ejecutivo, en el Legislativo, y con la cantidad de proyectos que todo el arco político, sobre todo durante este año, ha presentado tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores. Creo que se viene haciendo un trabajo, sobre todo este año, desde el principio de año, muy fuerte, que nos da la posibilidad de generar una discusión en términos de consenso relevante para algo tan importante como es una nueva estructura del sistema penal argentino, ¿no? El sistema procesal penal, del modo en el cual se llegan a las condenas y a las absoluciones en los procesos que se aplica el poder punitivo del Estado. La verdad que si uno analiza el código, podemos después detallar una serie, dar discusiones sobre elementos particulares. Creo que hay una general aceptación y corporaciones que ya venían dándose en términos de jurisprudencia, ¿no? Como por ejemplo con la suspensión del juicio a prueba al incorporarlo al Código Procesal Penal y no ser del Código Penal, la incorporación del fallo acosta, la prisión preventiva en términos de lo que significa el fallo y del plenario de la Cámara de Casación, el fallo Díaz Besone, que establece 2 criterios concretos, que es el peligro de fuga o la posibilidad de que el imputado pueda entorpecer la causa. Esos son los 2 criterios en los cuales se establece la prisión preventiva. Y tenemos hoy en la Argentina un fallo plenario de la Cámara de Casación. Podemos discutir sobre el contenido de esos criterios. Nosotros consideramos que era importante detallar, entre otras cuestiones, cuáles eran las posibilidades sobre las cuales esa prisión preventiva se podía otorgar. Por eso, aparte del arraigo, comúnmente conocido como en peligro de fuga, como arraigo, y el hecho concreto que ya el imputado se haya fugado, incorporamos la reincidencia y la expectativa de la pena, ¿no? Como tercer requisito para aplicar prisión preventiva en caso de peligro de fuga. Todo eso visto en función de las circunstancias del imputado, la naturaleza del hecho y la conmoción social que ese proceso, que ese hecho haya ocasionado en la sociedad. Bueno, son cuestiones para debatir, pero creo que lo central es el criterio del fallo Díaz Besone como aplicación para este Código Procesal Penal. El rol de la víctima, como decía el ministro, en el artículo 33 y 34 se prevé la posibilidad, en el caso de que el fiscal considere que no se necesita investigar más la causa, que la víctima se pueda presentar y participar y convertir la acción pública en una acción privada instantáneamente. El artículo 34 establece la posibilidad de conciliación para los casos exclusivamente patrimoniales y se establece todo un título específico sobre cuáles deben ser las condiciones de trato de la víctima, sobre cuáles deben ser los modos de informar las circunstancias que van sucediendo en la causa a la víctima y las posibilidades que tiene la víctima de recurrir y presentarse dentro del proceso. Como decía recién el ministro,
es innovador y antes la víctima tenía, si no ninguno, casi nulo el rol dentro de un proceso penal. El principio de oportunidad, otra cuestión también observada y con muchos fallos. Hay un fallo, creo que el año pasado del otro, de la Cámara de Casación Penal, donde llegó después de 8 años de proceso un caso donde un sujeto se había robado 600 gramos de carne, ¿no? 8 años de proceso penal, un fallo de la Cámara de Casación. ¿Quiere el Estado perseguir un delito donde un individuo se roba 600 gramos de carne? ¿No es insignificante ese delito? Bueno, nosotros incorporamos como principio de oportunidad a la insignificancia. O al caso donde un sujeto, por ejemplo, roba un celular y por el producto de escaparse del hecho sufre un daño físico tan grave que incluso es superior a cualquier pena que se le puede dar. Lo atropella un auto cuando está corriendo después de robar el celular. Digo, ese caso, ¿necesita el Estado perseguirlo? Digo, son debates que se generan dentro de este código en lo que nosotros llamamos principio de oportunidad, donde verdaderamente poner toda una estructura del Estado a perseguir delitos que ya tienen o una sanción alternativa o es insignificante la sanción penal en términos del hecho producido, creemos que en esos casos, y creo que hay consenso general, no es necesario generar una investigación. Es también un instituto innovador. Incluso cómo vemos el rol del juez, ¿no? Digo, nosotros estamos acostumbrados a ver que hay jueces de ejecución, jueces de tribunales orales, y este código es innovador en términos de que los jueces son todos jueces, pero tienen distintas funciones. Hay jueces que tienen funciones de ejecución, otros jueces que tienen funciones de revisión, etc. Pero los jueces son jueces en sí mismos. La división de aguas entre fiscales y jueces, creo que esto, si generamos una buena ley de implementación, va a darle más herramientas a los fiscales en términos de capacidad de investigación, pero también vamos a hacer que los jueces puedan saldar una deuda pendiente que tenemos con ellos, que es en términos de infraestructura, ¿no? Si nosotros le conservamos la misma infraestructura que tienen hoy los jueces para trabajar sobre dos cuestiones, sobre la investigación y sobre la decisión, y le sacamos la investigación, va a tener más capacidad de tomar decisiones también con esta misma infraestructura. Creo que eso es relevante para ser analizado y puede ser también discutido. A mí me interesa y me importa sucintamente poder intentar contar cómo sería hoy, si se aprobara este Código Procesal Penal, un proceso. ¿Cómo sería un proceso penal? ¿Cuáles son las formas de inicio de un proceso penal? Por denuncia, ¿sí? Por una denuncia ante un fiscal o ante una comisaría de un privado. Esa es una forma de denuncia. La otra forma es por actuación policial y la tercera forma de oficio por el propio fiscal. Esas son las tres formas de ingreso de un hecho al sistema jurídico penal, ¿no? Son conocidas y se respetan en el caso. Bueno, pero ¿qué es lo que cambia ahora? Se hace una valoración inicial. Una vez ingresado el caso, el hecho, al sistema penal, el fiscal tiene que formar un legajo. Forma un legajo y en un plazo máximo de 15 días tiene que tomar una decisión. Puede ser 5 tipos de decisiones distintas. La decisión más relevante, sin duda alguna, que es la que permite continuar la causa, que es la que yo creo que va a ser el enunciado más central que va a suplantar el concepto de indagatoria, procesamiento, etcétera, es el de formalizar la investigación. Después de 15 días, el fiscal puede decidir formalizar la investigación. Esto es, solicitar una audiencia de formalización donde se cita al defensor y al juez y se decide lo que yo ahora a continuación voy a explicar como audiencia de formalización. Pero es una decisión concreta. Después de 15 días de recibido el hecho, tiene que decidir formalizar o no la investigación. ¿Qué puede hacer si no formaliza la investigación? Puede desestimar el caso por inexistencia del delito,
conoce un hecho, dice acá no hay delito, desestimo el caso. Puede archivar la causa por imposibilidad probatoria o por imposibilidad de individualización de los autores. Hoy mismo el Ministerio Público Fiscal tiene una institución particular, un organismo que se dedica a estudiar los casos de archivo por NN, ¿no? Para ver, por ejemplo, si existen una sistematicidad en una serie de hechos delictivos concretos que, analizando muchos casos que son archivados por falta de prueba, no sabemos cómo funciona el hecho, si hay una sistematicidad y puede investigarse. Digo, el archivo no significa la desestimación, pero sí se puede archivar por imposibilidad probatoria o de individualización de los autores. Se puede aplicar un criterio de oportunidad, como el que decía recién, es insignificante el delito y la política criminal no requiere su investigación. O se puede iniciar lo que conocemos, sobre todo los que somos de la provincia de Buenos Aires, como IPP, una investigación preliminar a la formalización, una investigación preliminar preparatoria. Esa investigación no puede durar más de 90 días para ir a la audiencia de formalización, ¿sí? Ahora, si no tiene individualizado el autor, esa investigación se extiende hasta que el delito, bueno, en su caso prescriba. ¿Está bien? Si uno tiene un hecho, conforma un legajo, pasan 15 días y el fiscal decide generar una investigación previa de 90 días porque tiene individualizado el autor, pero todavía le faltan algunas pruebas para formalizar la investigación. Ahora, si no tiene individualizado el autor, investigará hasta que individualice el autor y una vez individualizado tendrá 90 días para formalizar la investigación. O sea, puede desestimar, puede archivar, puede aplicar un criterio de oportunidad, puede iniciar una investigación previa de 90 días o puede formalizar, pedir la formalización de la investigación. Todo esto cuando llega un hecho concreto. Ahora, el 90% de los casos, el hecho concreto llega con un detenido. Llega el hecho concreto con un detenido, ¿no? Está detenido por una razón, porque lo agarraron infraganti, porque le avisaron que sucedió un hecho, hicieron la investigación policial y detuvieron al individuo. Bueno, en ese caso es que tiene 72 horas el fiscal para disponer o no la prisión preventiva. Esto es una cuestión para analizar y yo creo que hay que tener en cuenta todo el proceso penal, porque en muchos sistemas procesales acusatorios, por ejemplo en la provincia de Buenos Aires, ese plazo es de 10 días. ¿Sí? Ese plazo es un plazo más extenso, no es un plazo de 72 horas. Ahora, en estos casos, que ya está detenido el individuo, el fiscal ya sabe y ya está en condiciones y tiene elementos para pedir o no pedir la prisión preventiva. Ya los tiene una vez que está detenido el individuo. Entonces, el plazo de 72 horas creemos nosotros que es un plazo acorde para que no pueda estar 10 días en situación indefinida. Se pide la prisión preventiva, si se tiene elementos y se terminó el tema. Para eso también hay una audiencia oral al respecto. Y bueno, ¿cómo es esta audiencia de formalización? Esto es, se recibe el hecho, se genera el legajo, pasan 15 días, el fiscal dice, voy a formalizar la investigación. Es el artículo 221 del Código Procesal Penal. Se cita al juez de garantías, como decía recién, al defensor y al fiscal. Y reemplaza a la imputación, a la indagatoria y el procesamiento. Esto es muy importante porque la imputación, la indagatoria y el procesamiento era lo que hacía que el proceso dure 1 año y medio, 2 años, sin saber cuándo se definía, después el procesamiento, cuál era el momento para elevarlo a juicio, etc. Acá se formaliza simplemente la investigación. Y en audiencia el fiscal puede hacer una serie de solicitudes. Pedir una investigación, tengo que formalizar voy a formalizar la investigación, quiero una investigación, y ahí es cuando tiene 1 año para investigar, prorrogable por 180 días más. En todos los casos de delitos complejos se duplican los plazos procesales. Entonces, este es el caso común, ¿no? Formaliza,
y pide que se abra la investigación. Puede, paralelamente, pedir prisión preventiva en ese mismo momento, porque no está detenido el individuo, pasaron 15 días, pide la audiencia de formalización y en ese momento puede pedir prisión preventiva. Puede pedirlo en cualquier momento con posterioridad a la prisión preventiva. Puede decir, tengo un elemento que me da peligro de fuga o entorpecimiento de la causa, quiero hacer una audiencia para pedir prisión preventiva. Puede decir que no tiene nuevamente elementos para investigar y pedir el sobreseimiento, porque no hay, no elementos para investigar, ya se ha investigado y se ha probado que no tiene pruebas, entonces pide el sobreseimiento. Puede pedir la suspensión del juicio a prueba, que es la conocida probation, ¿no? O puede aplicar un procedimiento especial, que es el procedimiento abreviado, lo conocemos como juicio abreviado, y un instituto nuevo que se incorpora a este Código Procesal, que es el juicio directo. O sea, no necesito tener un año para investigar. Ya tengo los elementos suficientes para elevar la causa a juicio directamente. Este caso sería el caso en donde en 15 días formaliza la investigación y en la misma formalización termina la investigación. Juicio directo. Para tener una dimensión de lo que significa acortar los plazos. En 15 días puede pasar la causa a juicio oral. El tope es un año, pero en 15 días puede pasar, si están los elementos, la causa a juicio oral. Entonces, ahí tenemos en el caso de continuidad que se inicia la investigación y es un año, ¿no? En ese momento produce la prueba, hace la producción de la prueba. Y para cada prueba, el fiscal o el defensor también puede solicitar una audiencia diciendo, señores, tengo una prueba para defender a mi imputado, quiero decirte al fiscal. Y en cada audiencia ir pidiendo medidas. Lo cierto es que cuando se tomaron todas las medidas investigativas, cuando se realizaron todas las medidas investigativas y no queda más prueba por producir, se produce lo que es la segunda audiencia grande en el proceso, que es la audiencia de control de acusación. En esa audiencia, que es la audiencia final, o pasado un año, o investigada toda la prueba, o superado el año, en este caso habría falta grave para el juez o el fiscal que no lograron investigar la causa en un año, ni en la prórroga de 180 días, se puede hacer dos cosas, o solicitar nuevamente el sobreseimiento, o efectuar la acusación para elevar la causa a juicio, que es el artículo 241. Ahí el juez debe decidir una cosa o la otra. Probablemente la defensa pide una cosa y la fiscalía pida otra, ¿no? Y en ese caso se eleva la audiencia a juicio oral. Una vez elevada la audiencia a juicio oral, irá a un tribunal con funciones orales, ¿no? Y en esa audiencia se tiene, en ese momento, el tribunal tiene entre 5 y 30 días para hacer la audiencia oral, que está dividido en dos etapas. Una primera etapa, donde se investigan solo los hechos, y una segunda etapa, donde se investiga la culpabilidad del sujeto y el monto de la pena que podría ser aplicada. Hechas esas dos etapas, sucedidas esas dos etapas, está el juez del Tribunal Oral en condiciones de dictar sentencia. Y esa sentencia, por supuesto, puede ser impugnada por el Tribunal Superior. Entonces, repito, para ponernos en autos generales, el hecho ingresa de esas tres formas naturales que conocemos, tiene 15 días, se arma un legajo, el fiscal tiene 15 días para tomar una decisión, decide formalizar la investigación, en esa formalización de investigación se encuentra con el juez, con el defensor, puede mandar la causa a juicio, aplicar juicio abreviado, puede decir que no tiene elementos, puede archivar, etcétera, o puede iniciar una investigación que dure un año. Terminada esa investigación y hechas todas las resoluciones por audiencias orales, terminada esa investigación al año, se realiza una nueva audiencia de revisión de la acusación y ahí se decide elevar o no
la causa a juicio. Se eleva a juicio, entre 5 y 30 días tiene el tribunal para hacer el juicio, y ese juicio está dividido en 2 etapas. Los hechos primero y la culpabilidad después. Como vemos, lo podemos explicar de esta forma porque efectivamente es un procedimiento ágil y sencillo. Es un procedimiento que termina de ritualismo y yo creo que sobre todo termina con las chicanas judiciales. La oralidad permite que se termine con las chicanas judiciales, ¿no? Permite que se termine con apelemos esto para esto otro, produzcamos esta prueba para esto. El juez en el momento tiene todo y pleno conocimiento para tomar las decisiones que tenga que tomar, y tiene el defensor las garantías de que puede presentar las defensas que sean necesarias, y el fiscal las garantías de que puede presentar las acusaciones que sean necesarias. Están bien divididos los roles, y creo que este andar de este nuevo proceso penal es producto de justamente lo que venía diciendo al principio, del consenso y del debate que veníamos dando hace muchos años. Es la forma en que en los sistemas que enunciaba recién el ministro ha funcionado rápidamente, y por supuesto podemos generar discusión y volverlo más pragmático todavía, ¿no? Siempre que no alteremos los principios de defensa de los intereses de la víctima, del fiscal y de la defensa claramente. Bueno, muchas gracias. Gracias, secretario. Sí, senador Pichetto. A los fines ordenatorios, nosotros vamos a proponer la continuidad de este tratamiento el día jueves, en hora del mediodía, y están viniendo procuradores fiscales de las provincias donde el sistema acusatorio está funcionando, y también fiscales de la Justicia Nacional. Lo que queremos es, a partir de ahora, abrir una participación, digamos, de invitados. Nosotros tenemos una lista también de jueces de la Cámara de Casación Penal, de distintos fueros, y por supuesto también algunos especialistas en la materia procesal penal, pero quisiéramos también compatibilizarlo con los senadores que representan otros bloques para poder hacer un listado común y poder ir escuchando, digamos, todas las voces de un debate que no empezó hoy, que lleva 5 meses y que, como bien dijo el presidente de la comisión, se han escuchado importantes voces, entre ellas la de un especialista que ha generado una fuerte modificación y debate en distintas provincias, como el caso del especialista, el doctor Binder, que ha sido realmente una figura destacada que ha asistido a este debate. Así que queríamos, digamos, dejar abierta esta propuesta para poder integrar las listas de invitados. Nosotros pensamos trabajar la semana que viene también 3 días. La semana que viene no va a haber sesión, así que le vamos a dar a este tema una intensidad importante para poder avanzar. Quería dejar planteado este tema, presidente, para que haya un plano también de igualdad en cada uno de los bloques, para que puedan incorporar figuras o especialistas que puedan aportar propuestas a este debate. Gracias, senador. Ya le doy, para complementar lo que decía el senador Pichetto, el jueves a las 12 del mediodía van a estar viniendo el doctor Eduardo Quattropani, presidente del Consejo Federal de Política Criminal de los Ministerios Públicos de la República Argentina, que es fiscal general de San Juan, la doctora María del Carmen Falvo, vicepresidente primero del Consejo de Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores Generales de la República Argentina, actual procuradora de la provincia de Buenos Aires.
el doctor Pablo López Viñals, vicepresidente primero del Consejo Federal de Política Criminal de los Ministerios Públicos de la República Argentina, actual Procurador General de Salta. El doctor Jorge Canteros, vicepresidente segundo del Consejo Federal de Política Criminal de los Ministerios Públicos de la República Argentina, actual Procurador General de Chaco. El doctor José Ignacio Jerez, vocal titular del Consejo Federal de Política Criminal de los Ministerios Públicos de la República Argentina, actual Fiscal General de Neuquén. Y el doctor Jorge Miquelerana, vocal titular del Consejo Federal de Política Criminal de los Ministerios Públicos de la República Argentina, actual Procurador General de Chubut. Esto es el jueves a partir de las 12, con lo cual tenemos que construir la agenda de la semana que viene de la forma que proponía el senador Pichetto. Senador Cimadevilla.